del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos estudiando el primer libro del Rey, abrimos el primer libro del Rey en capítulo 3. Capítulo 3. Los capítulos 3 y 4 del libro de los Reyes contienen la oración de Salomón pidiendo sabiduría y la respuesta de Dios a Salomón. Después vamos a leer un poco, todavía no he dicho versículos, solamente anuncié que era capítulo 3 de Primera de Reyes. Vemos esta acción de Salomón, que es lo que abre el reinado de Salomón, pidiendo sabiduría. Hemos estudiado ampliamente el reinado de David, padre de Salomón. Vimos los aciertos y los desaciertos de David. Aprendimos mucho de David, figura que a mí me encanta. Estuvimos viendo que verdaderamente la santidad no es del que es perfecto, la santidad es el que sabe arrepentirse a tiempo. Y eso nos consuela a todos nosotros. Muchas veces la gente piensa que la santidad es ser perfecto. Ojalá fuéramos perfectos, pero como dice Martín Valverde, olvídate del asunto que el único perfecto es Dios. De aquí para allá todos estamos cayendo continuamente. Por eso cuando las personas me escriben en EWTN, yo siempre le digo, me dicen, Fran, es que tengo muchos pecados. Digo, tú estás en buen camino. Entonces me dice, ¿cómo que estoy en buen camino si tengo muchos pecados? Digo, sí, porque reconoces que tienes pecado. Si tú reconoces que tienes pecado, lo próximo que viene es el cambio. ¿Quién no tiene arreglo? Los catolicones, eso que nos encontramos por ahí, que te dicen, no, pero si yo no tengo pecado, yo doy $1 el domingo en misa y ya. Yo no tengo, mira hermano, ese no tiene solución ninguna. Por eso cuando las personas me dicen, yo soy pecador, yo digo, estás por buen camino. Ahora solamente tienes que arrepentirte. Por eso la santidad, le voy a decir, no es ser perfecto. La santidad, ¿qué cosa es? Saber arrepentirse a tiempo. ¿Quién ha sido los grandes santos si no han sido grandes pecadores? ¿Y qué dice Pablo? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. San Agustín, San Pablo, grandes pecadores que han sido. Esa es la misericordia de Dios. Hay un escritor brasileño que se llama Márcio Moreira Alves, nada que ver conmigo, soy Moreira, no Moreira. Él decía que el que ha sido sometido a una educación tradicional católica le da doble trabajo al Espíritu Santo para su conversión. Lo cual es cierto. Por eso lo digo, muchas veces un drogadicto, una mujer de la calle, viene y se convierte y nos pasa por delante a los que llevamos 1000 años en la iglesia, pensando que somos santos y que somos perfectos. Y esa fue la enseñanza de David, hombre que cometió grandes errores como padre, como gobernante, como hombre, pero tuvo corazón para escribir el Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava mis pecados y quedarán blancos como la nieve. Eso fue lo que salvó a David, el Salmo 50, y la actitud que mantuvo todo el tiempo de humildad. Por eso aprendimos mucho de David y estoy seguro que vamos a aprender mucho de Salomón. Aunque Salomón, siendo un hombre sabio, vamos a ver que también a último tiempo en su vida perdió la sabiduría, porque la sabiduría pasa como con la salvación. La salvación, dice San Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Por eso que decir, cuida tu sabiduría con temor y temblor. No hay nada más triste que ver una persona sabia que se volvió un necio. Verdaderamente es triste, pero la sabiduría se puede perder. Vamos a ver que Salomón perdió, en este estudio en adelante, Salomón perdió la sabiduría. Y vamos a ver por qué. Si hay algo que hace perder la sabiduría es el pecado. De eso no tengamos duda. Pero todavía estamos lejos del pecado de Salomón. Salomón pidió sabiduría para gobernar a Israel. Y este hecho que vamos a leer ahora, que el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Y qué pide Salomón? Sabiduría. Eso agradó a Dios. Porque eso es un acto de ¿qué? De humildad. Se reconoció, yo necesito sabiduría porque yo no sé absolutamente nada. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Que no es miedo, sino saber reconocer que Dios lo sabe todo, que yo no sé absolutamente nada. Comienza así el capítulo 3 de Reyes, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto. Tomó a la hija del faraón y la condujo a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo de Yahvé y la muralla en torno a Jerusalén. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los altosanos, pues todavía no se había construido hasta entonces un templo a nombre de Yahvé. Salomón amaba a Yahvé y oraba según los preceptos de su padre David. A pesar de ello, ofrecía incienso, sacrificios en los altosanos. Que el Señor añada
bendición a su santa palabra. Aquí vemos que para un hombre sabio comienza con varios problemas el reinado de Salomón. A ver, los que han venido a casa anteriormente, que ya saben todo esto desde el principio, ¿cuál es el primer error que comete Salomón? Unirse con una pagana. Ahí está el primer error de Salomón. El Señor dejó bien establecido en el Deuteronomio que los hijos de Israel solamente se podían casar con las hijas de Israel. El Señor dejó eso bien claro. Racismo de parte del Señor, de ningún modo. El Señor sabía lo que Pablo VI va a decir más tarde, 3000 años después, y que yo tanto se lo he repetido, que el mal es ¿qué cosa? Contaminante. El mal es profundamente contaminante. Eso lo sabía el Señor, que fue quien se lo reveló a Pablo VI cuando en su encíclica Padre Nuestro, líbranos del mal, dice que huyamos del demonio porque el demonio no solo está contaminado, sino que el demonio es profundamente contaminante. El mal no se tranquiliza con ser malo. El mal busca contaminar al que es bueno. Y el Señor sabía, y todos sabemos eso, toda nuestra familia sabemos eso, todos con los hijos, con los nietos, con los esposos, con las esposas, sabemos esto. Como 10 personas buenas llega una mala y contamina a alguien. Y como en 10 personas malas llega una buena y no contamina absolutamente a nadie. Eso es lo que el Santo Padre Pablo VI llamó el misterio de la iniquidad. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia no es al bien, nuestra tendencia es al mal. Esa es la consecuencia del pecado original, aunque somos perdonados en el bautismo, pero antes del bautismo estamos 9 meses en el vientre de nuestra madre y un tiempo después expuestos al pecado original. Y el pecado original deja esa secuela en nuestra vida, que estoy seguro que Dora se acuerda de la palabra. ¿Qué palabra es, Dora? Concupiscencia. A Dora jamás se le va a olvidar esa palabra, la concupiscencia. Que no es una doña que vive en el fondo, sino que concupiscencia es el daño que el pecado original hace en nuestra vida y que la iglesia ha dejado de hablar de la concupiscencia como tantas cosas que dejó de hablar. El Señor en el bautismo nos devuelve la gracia, pero cuando la gracia viene a nuestro espíritu, ¿con qué se encuentra? Con la concupiscencia, con el daño del pecado original. Entonces en nuestra vida hay una batalla entre la concupiscencia que nos tiende a hacer el mal y la gracia que nos lleva a hacer el bien. Por eso que San Pablo grita, es un grito de San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Y eso lo hemos hecho absolutamente todos, nos ha pasado eso. Porque si yo sé lo que tengo que hacer y que lo quiero hacer, termino haciendo lo que no quiero. Y por medio segundo de satisfacción tenemos 20 meses de angustia. Mal negocio. Eso como yo leí el otro día, uno de los pecados capitales, la envidia. Dice que la envidia es el único pecado que en vez de dar gozo, da angustia para siempre. Porque casi todos los pecados, borracho o lo que sea, por lo menos goza la borrachera, ¿no? El que anda en libertinaje goza el sexo y después se arrepiente. Pero dice que la envidia jamás da gozo. Nunca. Nunca. Y verdaderamente, todo esto que estamos diciendo, que es la realidad de la concupiscencia esa que nos tiende a hacer el mal, la batalla que hay en nosotros entre la tendencia al mal que tenemos y la gracia de Dios. También recuérdense la excusa que yo siempre le he dicho que tiene toda la gente del Antiguo Testamento. ¿Qué excusa la que tienen toda la gente del Antiguo Testamento? No tenían la gracia. Gracias a Dios aprendieron bien la clase. No tenían la gracia. Si nosotros teniendo la gracia somos unos sinvergüenza, esta gente que no tenían acceso ninguno a la gracia, bastante bien lo hacían. Yo quisiera ver qué haríamos nosotros sin la gracia. Si teniéndola hacemos lo que hacemos. Por eso no podemos juzgar tan duramente a la gente del Antiguo Testamento. Pero en este caso de Salomón, Salomón sabía, por eso el Señor dejó las leyes. Las leyes, la gente piensa que las leyes son cosas negativas. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero las leyes no son cosas negativas. Las leyes nos enseñan qué cosa agrada a Dios. Esas son las leyes. La ley dice, si tú quieres ser agradable a Dios, no hagas esto, ni esto, ni esto, ni esto. No es una conducta negativa, te está diciendo cuál es el camino para la santidad. Porque si tú no sabes lo que agrada a Dios, entonces ¿cómo tú lo vas a agradar? Lo que pasa es que siempre vemos las leyes como algo negativo, pero hay que ver las leyes no como algo negativo, sino como algo positivo. Salomón conocía la ley. Salomón sabía que el pueblo de Israel no se podía casar con mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque esas mujeres iban a traer a su hogar, ¿qué cosa? Los dioses
extranjeros. Los dioses paganos y las actitudes de moral pagana. Acuérdense que en la época de Israel, cuando Israel llegó a Canaán, Canaán era un desastre moral. Y se acuerda que el Señor en el Deuteronomio 18 le dice a Israel, procura no hacer las cosas que hacen la gente que tiene el territorio que vas a ocupar, porque ellos han perdido el territorio por culpa de sus malas acciones. Eso sigue aplicándose hoy. Por eso siempre digo, cada oveja con su pareja. Si tú te casas con alguien, sea mujer o hombre, que no tiene tus mismos valores, prepárate a sufrir. Y después no venga a decirme, ay, ¿por qué la iglesia es tan mala que no da el divorcio? No, la iglesia no es mala, necia eres tú o necio eres tú. No, porque yo pensé que iba a cambiar. El matrimonio no cambia a nadie. El único que cambia algo es el Señor. Nadie más. No espere que porque tú eres buena, la otra persona va a cambiar. Por eso voy a decir, cada oveja con su pareja y se eliminarían una cantidad de dolores, inclusive en las amistades. Lo que puedo decir, que no se olviden las palabras de Pablo VI, el mal es contaminante. Y mira tú qué clase de contradicción. Israel sale huyendo ¿de dónde? De Egipto. Y ahora este hombre se va a casar con una egipcia, con miles de dioses que tenía Egipto, con una moral totalmente laxa. ¿Todo por qué? Porque él, Salomón, vio esta unión con la hija del faraón como una alianza política buena para él. Salomón, está como mucha gente en estos momentos, aquí en nuestro país, no piensa con el espíritu, piensa con la barriga. Y eso no podemos asombrarnos de Salomón. Eso hoy en día seguimos nosotros, muchos de nosotros cristianos, pensando con la barriga y no con el espíritu. Vos tenés una buena alianza con el faraón, pero tú sabes que ahora es la cosa. La buena alianza no es con el faraón. ¿Tú sabes con quién es la buena alianza? Con Dios. Porque a la larga el que te va a dar continuidad y bendición es Dios, no faraón. Hermano, y en nuestro país seguimos pensando exactamente igual, en nuestra cultura. No hay toda esa porquería de la droga y todo eso. No, porque es buena para la economía. ¿Con qué estamos pensando? Con la barriga. Es buena para la economía. Entonces que vengan todos los drogadictos del mundo a coger droga aquí, porque es bueno para la inmundicia esa del festival ese de Downtown, del Ultra. ¿Cuál es lo que pusieron? Nadie en el Downtown quiere ese festival. Toda la gente en Downtown se van. Eso es un cáncer en Miami. ¿Cuál es la justificación? Es bueno para la economía. Tener esa inmundicia aquí en el medio de nuestra ciudad, porque todas esas cosas crean lo que no, todas esas cosas traen espíritus atrás de ellos, y ya tenemos bastante para que nos traigan más. Esta cosa de hip hop de Miami Beach, que el alcalde de Atlanta, que es negro, los votó de la ciudad de Atlanta. ¿Y dónde los recogimos? En Miami. ¿Por qué? Porque es bueno para la economía. Y yo voy a decir otra cosa, yo sé que alguna gente se va a poner brava conmigo, pero como yo no pienso postularme para alcalde de Miami, me importa un bledo. Me importa un bledo. Y esto no es política, esto es realidad. Los que votaron por el presidente que tenemos, sabiendo que apoyaba el aborto, son responsables de todas las muertes de los niños hasta el día de hoy. Y los católicos son doblemente responsables. Y los obispos que se callaron son triplemente responsables. Y esto no aplica a política, porque si hubiera sido un republicano, exactamente igual lo hubiera dicho. Y lo dice la ley de derecho canónico de late sentencia. Y yo creo que el único que habla en el mundo de late sentencia soy yo. Late sentencia en el derecho canónico dice: quien apoye toda actividad que promueve el aborto queda excomulgado inmediatamente. Eso es lo que quiere decir late sentencia. Que no hay que hacer decreto de excomunión. En cuanto una persona apoya públicamente y gana a alguien que promueve el aborto, esa persona inmediatamente queda excomulgada del cuerpo de la Iglesia Católica, tal como lo fue Martín Lutero y todos los demás. Yo creo que la Iglesia ha sido cómplice al no decir eso. Porque esa late sentencia está en el derecho canónico. Eso no es a uno sí, a otro no. Eso aplica a todos. Y no solo eso, aplica herejía,
Aplica el que predica una herejía consciente, que es una herejía, está excomulgado. Si un sacerdote, una monja, un predicador laico viene aquí y dice que el demonio no existe, está excomulgado, late sentencia. El sacerdote que dice un secreto de confesión, está excomulgado, late sentencia. Pero lo que estoy hablando es el asunto del aborto. Y este señor no engañó a nadie. Sin embargo, la iglesia se cayó y muchos en la iglesia votaron por ese señor. Y muchos en la iglesia están comulgando, tragándose su propia condenación, porque están comulgando estando excomulgados. Y me importa un bledo quien se ponga bravo. Alguien tiene que decirlo. Hay mucha cobardía en la iglesia, porque todo el mundo quiere ser político, pero nadie quiere ser profeta. Y por eso yo caigo mal y me importa un bledo. Porque si mañana Miguelina me bota de aquí, cojo la Biblia y me voy para otro lado. Así que yo no tengo ni que mover nada. Yo solamente tengo que coger la Biblia e irme. Yo no tengo ninguna posesión en ningún lado que abajo nada más. Si no, me queda el internet. Pero hermano, aquí en la iglesia tiene que decir las verdades, pero nadie quiere ser profeta. Todo el mundo quiere quedar bien con lo. ¿Y tú sabes por qué se hunde el pueblo de Dios? Por falta de profeta. Por falta de profeta. Y por gente que predican una falsa misericordia. Porque la misericordia no es transigencia con el mal. La misericordia es la caridad y decir la verdad. Y cuidado con la misericordia populista, que eso es peor de todo. Pero volviendo del populismo a Salomón, vemos que Salomón comienza su reinado, por eso pidió sabiduría, con un hecho fantástico. Se casó con la hija del enemigo. Nada más y nada menos. Y ahí entró en pecado y vamos a ver las consecuencias que vienen sobre ellos. También vemos, por el orden que las personas hacen las cosas, uno sabe las prioridades de su vida. No, yo por cada uno, la forma de actuar de cada uno y por la forma de actuar mía, podemos entender las prioridades de cada uno. Y dice aquí que Salomón terminaba de construir su palacio, el templo y la muralla en torno a Jerusalén. Ahí hay otro problema. ¿Cuál es la prioridad de Salomón? No, su palacio, el templo y después la muralla. ¿Cuál ustedes creen que debe haber sido la prioridad? El templo, la muralla y su palacio. El templo porque es lo que tiene y mantiene el culto de Dios. La muralla porque es lo que da protección a la gente que le encargaron a él. Y después, el palacio. Pero criticamos a Salomón, pero también nosotros seguimos igual. Toda esa serie de tontos útiles, tontos no, perdón señor, hermanos en la fe, que anda. No, pero que la casa de Dios tiene que ser muy pobre porque Cristo era pobre. Entonces queremos una casa pobre para Dios, pero una casa con piso de mármol para mí. No hemos cambiado. Yo vociferaba también en el viaje a Israel y el otro día en un retiro que di en Tampa el sábado, que ese es el síndrome de Judas. Y está en el Evangelio. Dice que Judas cuando vio que rompieron un perfume de ese que compra Rubén con el árabe ese de Jerusalén, que esa es otra historia. Todas, a ver cuántas aquí fueron a comprar. Okay, me alegro. Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué van a hacer ustedes con eso? ¿Pero qué van a hacer ustedes con eso? ¿Se la van a echar de perfume? Van a oler como la piedra santa. ¿Qué van a hacer con eso? Absolutamente nada. Pero bueno, pues sigan comprando. Mirra, se dejan comer la cabeza por Rubén y salen todas a comprar. Pero bueno, estamos hablando de esa mirra, que es lo que es aceite de cocinar con un poco de perfume. Estamos hablando de la mirra de la mujer que rompió ese vaso de alabastro. Un vaso de alabastro es carísimo. Y derramó la mirra, que es carísima, en los pies de Jesús. ¿Y qué dijo Judas? Qué desperdicio. Mejor hubiera sido dárselo a los pobres. ¿Y qué dice el Evangelio? Judas dijo esto porque era un ladrón. ¿Y qué dijo Cristo? No me lo deja a mí, échaselo a los pobres. Dijo, déjenla, que está haciendo una obra buena. Los pobres siempre lo van a tener ahí. Pero ahí viene la hipocresía. No, hay que tener un templo pobre y un culto, porque Jesús era pobre. Y yo le decía el otro día, Jesús fue pobre 33 años, pero lleva siglos y la eternidad siendo Señor de señores y Rey de reyes. Y la iglesia, el culto no refleja la pobreza de Jesús, refleja la gloria del Señor al cual nosotros servimos. Cuando una persona
Y lo decían los antiguos, cuando una persona sale de la iglesia tiene que sentir que salió del trono de Dios. No puede sentir que salió de Publix. Y crean que no somos personas de sentido, por eso todas las cosas alrededor nuestra nos hablan. Nos hablan, y Papa Benedicto habló mucho de la arquitectura y la estructura de la iglesia, cómo la estructura de la iglesia y la arquitectura nos habla a nosotros internamente. ¿Y por qué las iglesias antes eran altísimas? Porque eso te daba sensación de elevación. Pero, desafortunadamente, vemos que, como también muchos de nosotros, que no podemos solamente criticarlo por eso, Salomón tenía sus prioridades mal puestas. Mal puestas. Y también nos dice otra cosa, que Israel andaba muy mal. Estaban haciendo sacrificios en los altosanos. Montañas, unas montañas chiquitas. ¿Quiénes hacían sacrificio en los altosanos? Los adoradores de Baal. Entonces vemos que Israel estaba mezclado el culto de Yahvé con el culto pagano. Dice que de vez en cuando Salomón iba a ofrecer. Por eso dice el Salmo, levanto los ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá la ayuda? Y después se contesta, la ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El salmista dice, la ayuda no me viene de los dioses que están en los altosanos. La ayuda me viene o sea, vemos aquí un cuadro bastante desconsolador de todo, qué introducción al reinado de Salomón. Yo creo que la introducción de David estuvo más bonita cuando venció a Goliat. Pero acuérdense que Salomón recoge la herencia de David. Recoge la herencia de David y vimos cuántas cosas pasó, sobre todo cuántas cosas malas vio Salomón en su casa. Porque David fue buen rey y mal padre. Como pasa muchas veces, que dice oscuridad, ¿cómo es? Luz de la calle y oscuridad de la casa. Ayer me escribió una muchacha y me decía, mi esposo no quiere que yo esté metido en tantos ministerios de la iglesia, que me ocupe más de la casa. ¿Qué hago? Es el caso de tu esposo. Tu primera obligación es tu casa. Lo dice San Pablo. La mujer y el hombre que quieren agarrar a Dios, que no se casen y lo sirvan. ¿No quiere decir que no puedes servir al Señor? Claro que lo puedes servir. Pero cuando tú te casas, tu primera obligación es la iglesia de tu casa. Y después la otra. Y me querían saber cuántas veces yo le dije eso. Yo le decía, no vengas más en un retiro mío, no te quiero aquí, ocúpate de tu marido y tus hijos. Y a los viajes también decía, no venga, porque hermano, hay gente que lo que quiere es llenar su grupo. A mí no me interesa llenar el grupo, a mí me interesa que la gente sean santos. Punto. Esa es la cosa. Y sigue diciendo en el versículo, a este paso más nunca vamos a terminar la Biblia. Si el otro viaje si el año pasado nos tomó, si la vez anterior nos tomó 21 años, dice en el versículo 4, el rey acudió a Gabaón a ofrecer allí sacrificios, pues era entonces el santuario principal. Gabaón era el santuario principal. ¿Por qué era el santuario principal? Porque estaba el arca en Gabaón. Ahora cuando estábamos en Israel hace 2 semanas, pasamos por un lugar y yo enseñé a la gente que iban que tenía la flecha que decía, por ahí se va a Gabaón. Y yo les decía, fíjense que verdaderamente las cosas nuestras de la Biblia, los que fueron a Israel ahora y los que han ido antes, las cosas de la Biblia, todas se pueden decir. Aquí fue, están los mismos lugares. Esto no es nada inventado ni nadie. Todo el que ve Israel puede ver los mismos lugares que dice la palabra de Dios. Vemos Salomón, dice, ofreció 1000 holocaustos sobre aquel altar. En Gabaón se apareció el Señor a Salomón aquella noche mediante un sueño. Dios dijo, pídeme lo que haya de darte. Salomón respondió, has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David, mi padre, porque él caminaba en tu presencia con lealtad y justicia y rectitud de corazón. Has guardado hacia él esta gran benevolencia, concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono, como si acaece en este día. Pues bien, Señor, mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David, mi padre. Pero yo soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo numeroso que no es posible contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. ¿Cierto? ¿Quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan grande? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios, por haber pedido esto
y no una vida larga o riqueza para ti, ni tampoco la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, obraré según tu palabra. Te concedo un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro después de él. Te concedo también aquello que no has pedido, riqueza y gloria mayores que las de ningún otro rey mientras vivas. Si caminas por mi senda, guardando mis preceptos y mandamientos, como hizo David tu padre, prolongaré los días de tu vida. Salomón se despertó. Había sido un sueño. Entonces se levantó y fue a Jerusalén. Puesto de pie ante el arca de la alianza del Señor, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión y dio luego un banquete a todos sus servidores. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos este hermoso pasaje de la oración de Salomón. El Señor se le aparece en sueño de noche. Y una vez más, tenemos que repetir hoy que Dios no siempre se aparece a los seres humanos, ni en visiones, ni en sueños. Como nosotros leemos esto en la Biblia, que Dios aparece en visiones y en sueños, pensamos que Dios se pasaba la vida entera apareciéndose a Israel, y eso no es cierto. Israel se pasaban 500, 600 años y Dios no hablaba. Lo que pasa es que las veces que habló están referidas aquí, pero habían largos periodos de tiempo en que Dios no hablaba. Como dice San Pablo, hoy en día Dios nos habla por medio de Jesucristo. Por eso es que tenemos también adeptos, porque hay gente que usa esta cosa y dice, no, porque mira, el Señor le habló en un sueño a Salomón. El Señor le habló en un sueño a Salomón, pero ten cuidado porque el Señor a todo el mundo no nos habla en sueños. Casi me pidió una señora que una vez vino y me dijo, ay, Fran, soñé con unos pollitos diciendo pío, pío. ¿Qué cosa es? El Señor sabe que no es mentira. Y a mí lo que se me ocurrió fue decirle, estas son las almas del purgatorio, ora por ellas. Pero qué voy yo a saber que se te apareció pollitos diciendo pío, pío. A lo mejor fue una mala digestión que tú. Entonces me escriben ahí WLTN, ¿tuve este sueño? Digo, pero yo no soy José, el hermano de... Ni Daniel para... Tenemos que tener cuidado. ¿El Señor puede hablar en sueños? Sí, puede hablar en sueños. Pero todos los sueños que tenemos, no es que Dios nos habla. No es que Dios nos habla porque los sueños... Por eso la iglesia no se basa en ningún sueño. Porque los sueños pueden tener diferentes orígenes. Ni hoy en día tampoco la iglesia acepta ninguna revelación de ningún vidente. Hay gente que anda de vidente en vidente. La revelación de Dios está aquí. 560 y tantas páginas de revelación. Aparte de esto, no hay más ninguna revelación. ¿El Señor se aparece, la Virgen María se aparece? Por supuesto que sí se aparece. Pero hay que tener cuidado porque el internet está lleno de videntes. Y me llegan porque el vidente tal dijo tal cosa, porque el vidente es más cual. Y yo le digo, yo no creo a ningún vidente. Yo creo lo que dice la iglesia. Punto. Porque nos estamos desviando de la doctrina. Y la iglesia lo dice bien claro. No hay nadie que pueda decir nada nuevo. Todo lo que está dicho está escrito. La Virgen puede exhortar en sus apariciones a la conversión, a la oración, pero eso ya está dicho. La Virgen, ¿qué es lo que está haciendo? Exhortando. Nadie puede aparecerse con una doctrina nueva. Por eso le digo a las personas, no podemos andar detrás de vidente en vidente, ni de estatuas que lloran, ni de Cristo que echan sangre. Eso es querer andar atrás de circo. Y perdónenme si alguien está atrás de eso. Sí, de circo. Si yo mañana tuviera un par de llagas aquí, la gente llegara a Palmetto. Aquí. ¿Y quién viene a buscar la revelación de la palabra de Dios? Ustedes nada más. A la gente le encanta el circo, pero el Señor no es Dios de circo. ¿Pueden pasar cosas sobrenaturales? Vaya si casa, se pasan, a mí me han pasado. Pero eso solamente confirma lo que ya está dicho. Y nuestra patrona, Sor María de Jesús Crucificado, que va a ser canonizada el 17 de mayo. Ella que fue una mujer que tantas experiencias extraordinarias tenía cuando fue el obispo del Patriarca Latino de Jerusalén a verla por las cosas extraordinarias que ella hacía. Sor María de Jesús, sin saber casi leer ni escribir, le dijo, Monseñor, no se fije en lo extraordinario, fíjese en lo ordinario, que ahí es donde está Dios. Por eso, estoy haciendo toda esa introducción precisamente por el sueño de
Salomón, sí, tuvo una revelación en su sueño y fue Dios, nos lo dice la Escritura, que sabemos que es Dios. Por eso también hay muchas veces que también la gente me dice, no, yo me pongo a orar y me duermo. ¿A alguien le pasa eso? A mí eso me ha pasado. Y yo digo, ¿qué mejor que quedarte dormido orando? Cuando hay tanta gente que se mueren pecando y que se duermen pecando. ¿Qué mejor que te duermas orando en la presencia del Señor? Pero Salomón tuvo este sueño y el Señor le habló. Salomón no tenía toda la palabra de Dios en su tiempo. Recuérdense que lo he dicho también montones de veces, la revelación bíblica es progresiva. Dios no se revela de un tirón. Desde el principio, Abraham sabía de Dios menos de lo que sabía Jacob. Jacob sabía de Dios menos de lo que sabía Isaías. ¿Por qué? Porque el Señor se va revelando paulatinamente. Por eso que tú no puedes ir a buscar doctrina al Antiguo Testamento. Y por eso los que van a buscar doctrina al Antiguo Testamento se equivocan siempre. Dice, mira lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio no tenía la revelación completa. ¿Quién es la revelación completa? Cristo Jesús. Por eso la revelación completa es el Nuevo Testamento. Y la gente me dice, bueno, entonces ¿para qué leemos el Antiguo Testamento? Leemos el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo, porque si tú no lees el Antiguo, tú no entiendes el Nuevo. Porque todo lo que es realidad en el Nuevo está prefigurado en el Antiguo. Por tanto, Salomón no tenía toda la revelación, Dios tiene que revelársele. Y Salomón tuvo la ocasión de pedir lo que él hubiera querido. Yo quisiera ver si Dios se nos aparece a nosotros y nos dice, pídeme lo que tú quieras. Yo quisiera saber qué cosa nosotros íbamos a pedir, sinceramente. Y fíjate, sinceramente, fíjate lo que Salomón le pide lo que le pide al Señor. Concédele a tu siervo un corazón atento para juzgar. No es para hacer justicia en un tribunal. Él le dice, dame un corazón recto para saber qué cosa es bueno y qué cosa es malo y no hacer decisiones erradas. Dice que eso agradó al Señor. Él le pidió al Señor sabiduría y le pidió discernimiento. Y yo le he dicho, siempre le he dicho a ustedes y le sigo diciendo donde quiera que voy, que un cristiano, el primer don que tiene que pedir es el don de discernimiento. ¿Qué te capacita el don de discernimiento? Discernir lo que es bueno y lo que es malo. Discernir lo que viene del buen espíritu y lo que viene del mal espíritu. Un dirigente de grupo, si no tiene discernimiento, es como un barco que no tiene timón. Pasará toda su vida dando malos y bandazos de un lado para el otro. Un padre y una madre de familia que no tienen discernimiento, no sé esa familia qué va a hacer. O sea, el discernimiento es la base de todos los demás dones. Y Salomón fue claro. Salomón le dijo, ¿qué yo hago con riqueza si no tengo discernimiento? ¿Qué hace un rico que no tiene discernimiento? ¿Tú sabes lo que hace? Pierde todo en la riqueza que tiene. Mira tú cómo el discernimiento es la base absolutamente de todo. Primero, Salomón reconoció su incapacidad. Dijo, soy un muchacho y no sé por dónde empezar. Ahí ya se ganó el corazón de Dios. Y el problema de nosotros es que nosotros muchas veces no queremos reconocer que no sabemos. Un corazón humilde. Siempre pensamos que no la sabemos absolutamente todo. Es lo primero que reconoció, Señor, yo no sé nada. Y le dice, me has puesto en el medio de un pueblo sin yo saber qué cosa es lo que voy a hacer. Por eso le dice, concédele a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo. ¿Qué cosa es eso? Sabiduría. La sabiduría es discernimiento. El que no tiene discernimiento no tiene sabiduría. Hay que pedir todos los días al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Y dice que le agradó al Señor esta súplica de Salomón. Dice que entonces le dijo, por haber pedido esto en una vida larga o riquezas para siempre, obraré según tus palabras. Te concedo un corazón sabio e inteligente como no lo ha habido antes. Pero oye lo que dice ahora el Señor. Te concedo también aquello que no me has pedido.
Mira toda la importancia de saber pedir bien. Muchas veces nosotros no sabemos pedir bien y porque no sabemos pedir bien, no recibimos bien. Cuando uno pide bien, Dios da bien. Extra, Dios te da de más. Yo reconozco que no sé nada, dame sabiduría. Y el Señor dice, como yo sé las otras cosas que están en tu corazón, porque Salomón habrá tenido tentación de pedir riqueza, pero no lo hizo. El Señor le dijo, como yo sé lo que hay en tu corazón, te voy a dar lo que me pediste y te voy a pedir todo lo que no me pediste. Siempre le digo al Señor no hay que decirle muchas palabras, al Señor hay que obedecerlo. A veces nosotros aturdimos a la corte celestial con nuestras oraciones. ¿Se acuerdan cuál fue la petición del ciego? Señor, que vea. ¿Ya? No fue, oh Señor poderoso, mira mi situación en este momento. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué quiere? Señor, que vea. ¿Ya? El Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. ¿Tú sabes por qué el Señor quiere que tú pidas? Porque cuando tú pides, tú reconoces que necesitas. Esa es la clave de la oración. Me dicen, ¿Dios lo sabe todo? Dios lo sabe todo. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué yo tengo que pedir? Porque cuando tú pidas, reconoces que necesitas. Porque si tú no pides y te vienen las cosas, dices, mira qué buena suerte la mía, o porque yo soy Tauro, qué bien me van las... ¿Creen que no? Ahora, cuando tú pides, ¿qué es lo que quiero que se lleven ese concepto? Cuando tú pides, ¿qué es lo que tú reconoces? Yo necesito esto. Y cuando lo obtienes, sabes quién te lo dio. Que no es porque tú tienes buena suerte, que no es porque tú eres inteligente, es porque Dios te lo concedió. Pero con el Señor hay que ser específico. Igual que yo siempre me maravillo. Cuando hay que alabar, en oraciones de alabanza, nadie habla. Ahora cuando se dice, cada cual exprese su necesidad al Señor, hay que parar porque pueden estar la noche entera la gente. ¿Por qué tenemos boca para pedir y no boca para alabar? Algo está mal en nuestro espíritu. Algo está muy mal. No es que me da pena alabar. Te da pena alabar, pero no te da pena que todo el mundo se entere el problema de tus hijos, de tu marido, de tu trabajo, porque lo grita. Tenemos un problema. Tenemos un problema espiritual. Pero fíjate lo que dice el Señor, estas palabras me encantan. Porque has pedido bien, no solo te voy a dar lo que pediste, te voy a dar lo que no pediste. En el website de nosotros hay un tema, lo pueden buscar, que dice 112 razones por qué Dios no oye nuestra petición. Que está magnífico, estudienlo, 112 razones por qué Dios no escucha nuestra oración. Para que ustedes se enteren por qué muchas veces Dios no escucha nuestra oración. Pues Salomón, que pidió tan poco, recibió mucho. Y Salomón parte a Jerusalén con un corazón comprensivo. Salomón pidió sabiduría. ¿Pero qué clase de sabiduría pidió Salomón? Saber distinguir, cómo gobernar, cómo ejercer, cómo ser. Sabiduría para el estado en que Dios lo había puesto. Cada cual tiene que pedir sabiduría al Señor y discernimiento para el estado en que Dios te ha puesto. Para el estado de matrimonio, para el estado de soltero, para el estado de religioso, para el estado... Cada cual tiene que pedir, Señor, dame sabiduría para el estado en que tú me estás, como tú me estás llamando. Vamos a ver después en los libros que escribió Salomón, en Proverbios y Eclesiastés. Vamos a encontrar cómo Salomón en Proverbios y Eclesiastés da una guía de sabiduría para el mundo. Por eso Proverbios me encanta el Eclesiastés. Y por eso Salomón comienza diciendo, el principio del temor de Dios es la sabiduría. Cuando lleguemos a Proverbios, Eclesiastés, esto es toda una guía de cómo vivir una vida sabia. Si hay un libro que se debía regalar a todos los jóvenes, es el libro de Proverbios. Todos los jóvenes debían leer el libro de Proverbios. El libro de Proverbios le indica a un joven cómo tiene que abrirse camino en la vida, pidiendo poco y recibiendo mucho. El cantar de los cantares, que es un libro tan hermoso, que la gente algunas veces pensó en la Edad Media que era un libro erótico, y no es un libro erótico, es un profundo libro espiritual, porque el amor de Dios al hombre es muy parecido al amor del esposo a la esposa. Solamente se puede entender con esa intensidad. Todo esto va a salir de
de Salomón. Lo más que nos interesa es que la oración de Salomón fue atendida. Salomón quería tomar decisiones sabias. Hoy en día casi nadie quiere tomar decisiones sabias, hoy en día cada cual quiere ganarle al otro de lo que está diciendo, imponer su voluntad. No lo que es sabio, no lo que es justo. Por eso que andamos siempre en ministerios, en política, en todos lados, en pugna, porque no tenemos discernimiento ni sabiduría, lo que queremos es imposición de lo que yo pienso. Y Salomón sobresalió como un verdadero soberano sabio. Al final de su vida, vamos a ver, ya sabemos ya por qué las cosas anduvo mal en la casa de Salomón, como anduvo en la casa de David. David tenía su talón, donde la serpiente lo mordía, y Salomón también. ¿Cuál era el talón de los dos? Las mujeres. Las mujeres, como cada cual de nosotros tenemos un talón. ¿Qué cosa es el talón? La parte de tu vida que está más cerca de Satanás. Talón, uno tiene un talón. Ese talón es el que te lleva a todos los demás talones. Cuando dice que el Satanás va a acechar el talón, quiere decir, ¿cuál es la parte del hombre que está más cerca de una serpiente que se arrastra por el suelo? El talón, la serpiente que casi nunca ataca por delante, ataca por detrás. Por eso el talón de uno es qué área de tu vida está más cerca de Satanás. El área tuya que está cerca de Satanás, tienes que estar atento porque te puede morder ahí. No es más ningún otro lugar. Ahí. Y esa mordida en el talón infecta el resto del cuerpo. Ahora la sabiduría es preguntar, ¿cuál es mi talón? Y cuando tú sepas cuál es tu talón, mira, levántalo lo más lejos. En este caso, ¿cuál es el talón de Salomón y David? Las mujeres. Él tenía que haberse separado y tener cuidado con quién elegía como mujer. Otra persona puede ser la droga, puede ser la bebida, puede ser el mal genio, puede ser la depresión, puede ser la envidia, cada cual tiene un talón. Pero ¿cuál es el primer paso para evitar que te muerdan en el talón? Descubrir cuál es tu talón. En esta semana víspera de Semana Santa sería bueno que reflexionáramos. Tú y Dios, nadie hace falta preguntarle, Señor, si yo no lo sé, que todo el mundo lo sabe, lo que muchas veces no queremos darnos cuenta. La soberbia es un talón horrible. Y la soberbia espiritual es un talón más horrible que la soberbia laica. No engañarse, Señor, dime cuál es mi talón. Yo sé cuál es mi talón. Y trato de mantenerlo separado. Quiere decir que nunca te va a morder por ahí. En cuanto quites el ojo del talón, te muerde. Créeme, te lo digo por experiencia. En cuanto tú quites el ojo del talón, te muerde. Tienes que tener siempre el ojo puesto. Es como una serpiente. Si una serpiente viene atrás de ti, tú tienes que tener el ojo ¿dónde? En la serpiente. Tú no puedes estar mirando los árboles ni el día, porque sabes que si tú te pierdes la noción de la serpiente que está atrás de ti, ¿qué te pasa? Bueno, pues cada uno tenemos un talón. Créeme, todos tenemos un talón pequeño, un talón. Y no busques talones. ¿Busca qué cosa? Talón. El demonio no te muerde muchos talones, el demonio te muerde en uno solo, pero ese solo te infesta todo lo demás. También Salomón, a partir de ese momento, como dije, al final de su vida desafortunadamente lo perdió, comienza con su fama de Dios, que Dios le dio de su sabiduría. Por eso, a continuación, y lo vamos a ver la próxima vez que tengamos charla de Biblia, porque ahora le explico por qué digo esto, vamos a ver cómo la primera decisión de Salomón fue una decisión de sabiduría. Verdaderamente, y lo vuelvo a decir hoy en día, hoy lo que falta en el mundo es sabiduría. Los gobernantes no tienen sabiduría, muchos dirigentes de la iglesia no tienen sabiduría, dirigentes de grupos en la iglesia no tienen sabiduría, laicos sin sabiduría. Hay una falta de sabiduría brutal en la iglesia. Yo creo que hoy en día en la iglesia había que pedir sabiduría para entender las cosas de Dios y las cosas que Dios quiere de nosotros a los demás. Sabiduría para no llevar lo que yo quiero llevar, sino llevar lo que tengo que llevar, tanto en el matrimonio, como en la iglesia, como en el trabajo. Yo creo que en el mundo hay un gran espíritu de necedad. Y nosotros tenemos que empezar a pedir espíritu ¿de qué? De sabiduría. ¿Y de dónde proviene el espíritu de sabiduría? Del don de discernimiento. Tú no puedes tener sabiduría si no tienes discernimiento.
Por eso, ¿qué don tenemos que pedir continuamente? Yo todos los días me levanto, Señor, dame el don de discernimiento. Saber que viene del buen y del mal espíritu. Para un padre y una madre de familia eso es esencial. Saber que viene del buen. Para un esposo y una esposa eso es esencial. Saber que viene del buen y del mal espíritu. De un líder de un grupo eso es esencial. Saber que viene del buen. Entonces, bueno, ya saben hoy la necesidad que tenemos de ¿qué? De sabiduría. Y que la sabiduría se obtiene ¿de qué? De discernimiento. Mira cómo aprendemos de Salomón, que hace 3000 años que murió. Mira cómo el Señor, la palabra de Dios, nunca cae vacía. Ningún otro libro de hace 4000 años tú lo puedes aplicar a tu vida de hoy. Sin embargo, la palabra de Dios siempre se puede aplicar en todo momento, en todo lugar. Que el Señor nos conceda esa sabiduría para poder entender su palabra y obtener discernimiento.